Se ha mencionado a manera de debate del por qué la Biblia católica tiene 73 libros, cuando la Biblia protestante posee solo 66. Algunos protestantes creen que la Iglesia Católica agregó 7 libros a la Biblia en el Concilio de Trento en respuesta a la Reforma de Lutero, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Aproximadamente en el año 367 después de Cristo, San Atanasio elaboró una lista de 73 libros de la Biblia que él creía que estaban inspirados por la divinidad, por lo que esta lista fue finalmente aprobada por el Papa Dámaso I en el 382 después de Cristo, y fue aprobada formalmente por el Concilio de la Iglesia de Roma ese mismo año. Concilios posteriores de Hipona y Cartago también ratificaron esta lista de 73 libros en el año 405 después de Cristo, y el Papa Inocencio I escribió una carta al obispo de Toulouse, reafirmando este canon de 73 libros, y así estamos hablando de varias más afirmaciones de que el canon de la Biblia aparentemente sería el de la Iglesia Católica, pero, ¿por qué la Biblia protestante solo posee 66? Aparentemente, a Martín Lutero no le gustaban 7 libros del Antiguo Testamento, pues no concordaban con su visión personal de la teología, así que los eliminó de su Biblia en el siglo XVI, y esta idea se puede comprobar por medio de la primera Biblia que se imprimió, la Biblia de Gutenberg, creada un siglo antes de que Lutero comenzara su reforma. El Opus Dei, o formalmente conocido como la Prelatura de la Santa Cruz, es una institución de la Iglesia Católica cuyos miembros buscan la santidad cristiana personal, y se esfuerzan por imbuir su trabajo a la sociedad con principios cristianos, pero eso no quita también que sea un foco de numerosas controversias. Los opositores alegan que el Opus Dei utiliza prácticas similares a las de un culto en el reclutamiento, mientras que algunos ex-miembros mencionan que el origen de esto está en las prácticas institucionalizadas que están plasmadas en documentos internos secretos y en costumbres transmitidas oralmente, que no han sido revisadas por la Iglesia, además de buscar supuestamente la independencia y más influencia dentro de la Iglesia Católica. Algunos periodistas, por su parte, mencionan que las críticas al Opus Dei se basan principalmente por celos o por fabricaciones de los opositores, pero los críticos responden que algunos de estos periodistas están asociados al Opus Dei, mientras que los defensores señalan que Juan Pablo II y otros líderes católicos respaldaron la enseñanza del Opus Dei sobre el valor santificador del trabajo y su fidelidad a las creencias católicas. Los jesuitas son una orden religiosa de la Iglesia Católica con sede en Roma fundada por Ignacio de Loyola, y 6 compañeros con la aprobación del Papa Pablo III en el año 1540. Esta sociedad se dedica a la evangelización y el ministerio apostólico en 112 naciones, además de trabajar en las ramas de la educación, la investigación, y las actividades culturales. Sin embargo, la teoría de conspiración más antigua registrada sobre los jesuitas, fue la que exclamó el monje agustino, George Browne, quien dijo desde un púlpito a una multitud en 1551, que iba a surgir una fraternidad que se llamaría a sí misma como los jesuitas, pero con el propósito de engañar a muchos, de infundir el paganismo y así descuidar la ley de Dios. Años más tarde, estas afirmaciones encontrarían sus primeras pruebas en la Monita Secreta, que es un documento que detalla las supuestas formas ilícitas que los miembros de la sociedad jesuita estaban utilizando para obtener ascendencia temporal y espiritual sobre todos. Posteriormente, la Reforma protestante y la Reforma inglesa trajeron nuevas sospechas contra los jesuitas, a quienes se les acusó de defender el ultramontanismo, de infiltrarse en ámbitos políticos y en iglesias no católicas, lo que trajo como consecuencia que en Inglaterra estuviese prohibido pertenecer a los jesuitas bajo graves cargos, entre estos, incluida la pena de muerte. Extrañamente, las teorías de conspiración y las críticas siempre se relacionan con el papel de los jesuitas en la colonización de un nuevo mundo y con su relación con los pueblos indígenas, aunque de esto último no voy a meter mano por ahora. Después de la muerte de Jesucristo, la gente inicua persiguió y ejecutó a muchos de los miembros de la Iglesia mientras que otros se fueron alejando de los principios que había enseñado Jesucristo y sus apóstoles. Luego, se le dio muerte a los apóstoles y la autoridad del sacerdocio fue quitada de la tierra, y debido a que la Iglesia ya no era dirigida por medio de la autoridad del sacerdocio, el error se introdujo en las enseñanzas de la Iglesia, y aunque siguieron presentes buenas personas y muchas verdades, el Evangelio tal como lo estableció Jesucristo
Cristo se perdió, y es a este período al que se le conoce como la Gran Apostasía. Esta apostasía dio como resultado la formación de muchas iglesias con enseñanzas contradictorias, y es durante este tiempo que muchos hombres y mujeres intentaban buscar la verdad, pero simplemente no la podían encontrar. Aunque creían en Dios y en Jesucristo, y procuraron comprender y enseñar la verdad, las personas no tenían la plenitud del Evangelio ni la autoridad del sacerdocio, lo que como consecuencia de ello, cada generación heredó un estado de apostasía debido a la influencia de lo que las generaciones anteriores transmitieron a la gente, incluso cambios al Evangelio de Jesucristo. Algunas personas inspiradas, tales como Martín Lutero y Juan Calvino, se dieron cuenta de que se habían cambiado o perdido prácticas y doctrinas, por lo que trataron de reformar las iglesias a las que ellos pertenecían. Sin embargo, al no tener la autoridad del sacerdocio, el Evangelio de Cristo no se pudo restablecer a su forma original, y muy probablemente nunca lo hará. Aparentemente, el mayor milagro del cristianismo es la transubstanciación de la Eucaristía, que ocurre diariamente en todo el mundo. Este dogma central de la fe católica afirma audazmente que a pesar de conservar todas las características físicas del pan y el vino, estos alimentos básicos, una vez consagrados, verdaderamente se convierten en la carne y la sangre del Hijo de Dios durante el sacrificio en la misa. Muchas personas han ignorado tal acontecimiento, diciendo que el pan y el vino son meros símbolos que Jesús usó en la última cena en un acto de conmemoración y celebración de la comunidad. Parecería una interpretación aceptable y cómoda de la intención de Jesús, y aliviaría esta extraña noción de canibalismo requerido durante la misa, pero tal evidencia ha llevado a los escépticos a creer en la presencia real de Cristo, principalmente en la Eucaristía, pues dichos milagros eucarísticos vienen en muchas variedades. Quizá los más convincentes sean los casos en los que la hostia consagrada, comúnmente conocida como hostia, sea transformada en carne humana. Algunas historias milagrosas relatan la levitación de hostias consagradas, y en las hagiografías de santos a lo largo de la historia de la Iglesia, tanto hombres como mujeres santos, dicen haber experimentado grandes milagros de la Eucaristía, incluido el extraño fenómeno de sobrevivir sin alimento, excepto del pan consagrado en el cuerpo de Cristo. La afirmación más antigua sobre la aparición de la Virgen María, fue la de Santiago el Mayor, quien la vio cuando predicaba en las orillas del río Ebro en Zaragoza, España, en el año 40 después de Cristo. Hoy en día, los informes de las apariciones de esta figura religiosa parece que ocurren con más frecuencia, y algunos eruditos estiman que el número total de reclamos de apariciones a lo largo de la historia es de aproximadamente 2500, pero según el Diccionario de Apariciones de la Virgen María, a lo largo de la historia, también se atribuyen 308 apariciones a santos o beatos. Por lo general, estas apariciones son reconocidas extraoficialmente por las autoridades de la Iglesia, y solo 7 papas a lo largo de la historia han sido testigos de apariciones marianas. La Iglesia Católica ha sido muy cautelosa al aprobar supuestos eventos milagrosos. De hecho, en el siglo XX, de los cientos de reclamos públicos, solo ha habido 12 con aprobación episcopal, 4 de ellos con reconocimiento del Vaticano, y un puñado de otros que no han recibido aprobación oficial, pero han sido aprobados para la expresión de fe. El papado de Aviñón, fue el período desde 1309 a 1376 durante el cual, 7 papas sucesivos residieron en Aviñón, ahora Francia, en lugar de Roma. Esta situación surgió del conflicto entre el papado y la corona francesa que culminó con la muerte del papa Bonifacio VIII tras su arresto y malos tratos por parte de Felipe IV de Francia. Posterior a la muerte del papa Benedicto XI, Felipe forzó un cónclave estancado para elegir al francés Clemente V como papa en 1305, este último negándose a trasladarse a Roma, y en 1309 trasladó su corte al enclave papal de Aviñón, donde permaneció durante los siguientes 67 años. Luego, un total de 7 papas reinaron en Aviñón, todos franceses y bajo la influencia de la corona francesa, hasta que en 1376, Gregorio XI, abandonó Aviñón y trasladó su corte
corte a Roma, pero después de su muerte en 1378, el deterioro de las relaciones entre su sucesor, Urbano VI, y una facción de cardenales dio lugar al cisma de Occidente, que como consecuencia dividió a la Iglesia Católica bajo dos obediencias, una era la del Papa en Roma, y la otra era la del antipapa residente en Aviñón. Esto inició una segunda línea de papas de Aviñón posteriormente considerada ilegítima, por lo que el último antipapa de Aviñón, Benedicto XIII, perdió la mayor parte de su apoyo en 1398, y tras 5 años asediado por los franceses, huyó a Perpiñán en 1403. El cisma este-oeste, también conocido como el Gran Cisma, es la ruptura de la comunión desde 1054 entre las iglesias católica romana y ortodoxa oriental. Esta separación dio lugar a la Iglesia Católica Romana, que a partir de ahora se conoce como la Iglesia Occidental, y a la Iglesia Greco-Católica u Ortodoxa griega como la Iglesia Oriental. Inmediatamente después del comienzo del cisma, se estima que el cristianismo oriental comprendía una pequeña cantidad de cristianos en todo el mundo, siendo la mayoría los cristianos occidentales, por lo que el cisma fue la culminación de las diferencias teológicas y políticas que se habían desarrollado durante los siglos precedentes entre el cristianismo oriental y el cristianismo occidental. El Gran Cisma, esencialmente fue el precursor de la Reforma protestante, con un rechazo a aceptar el concepto no bíblico de la supremacía de Roma. Esta es una teoría que tiene raíz desde que el poeta italiano, Dante Alighieri, que vivió entre el siglo XIII y el siglo XIV, marcó con su obra La Divina Comedia, considerada un hito en la historia de la humanidad. Según Dante, realizó una visita guiada a la edad de 35 años, en un Viernes Santo del año 1300, donde conoció todos los círculos en 24 horas, y durante el viaje, se encontró con diferentes personalidades de la historia que ya habían fallecido, encuentros que se dieron tanto en el infierno, como en el purgatorio y en el paraíso, dependiendo de la vida de la persona. Si bien, aunque esta obra cuenta con muchas referencias históricas y personajes reales, toda la trama es una creación del autor, y por ende, no es real, y es aquí donde entra la teoría conspirativa, pues muchas personas creen que las aparentes vivencias de Dante fueron reales, y de forma no sarcástica, tomándose muy en serio la postura de la existencia de 9 círculos en el infierno, un purgatorio y el paraíso, pero ya es algo que quedará al criterio de cada uno. Desde que inició la pandemia, y a medida que las vacunas contra el COVID empezaron a estar disponibles, fue de vital importancia que los católicos y los demás tuvieran una comprensión exacta de cómo estas vacunas podían ser vistas desde la perspectiva de la doctrina moral y la tradición católica, por lo que la Oficina Doctrinal del Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe, tuvo que determinar si era moralmente aceptable para los católicos recibir las vacunas contra el virus, principalmente por cuestiones ligadas al aborto. El desarrollo y la producción de vacunas en las últimas décadas se ha basado a menudo en algunas líneas celulares que lamentablemente se desarrollaron a base de células obtenidas de fetos que han sido abortados. Sin embargo, las vacunas COVID no dependen de estas líneas celulares, pues fueron desarrolladas usando una tecnología diferente que se basa en el ácido ribonucleico del propio virus. Y aunque las vacunas hayan sido probadas usando líneas celulares comprometidas, esto no establece una conexión directa entre el receptor de la vacuna y el aborto, por lo que, en consecuencia, el uso de estas vacunas sí es éticamente correcto. Según la doctrina moral y la tradición católica, es moralmente inaceptable que un individuo o institución contribuya e influya en un acto inmoral cometido por otro de manera que demuestre que aprueba o tiene la intención de cometer el acto inmoral. Sin embargo, el 21 de diciembre del 2020, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una declaración señalando que sí era moralmente aceptable que los católicos recibieran las vacunas contra el COVID-19. La censura de la Biblia incluye restricciones y prohibiciones de poseer, leer o usarla en general, o al menos, cualquier traducción particular de la misma. Los infractores de tales prohibiciones bíblicas han sido castigadas con el asesinato, el encarcelamiento, el trabajo forzado y el destierro, así como con la quema o la confiscación de las Biblias utilizadas o distribuidas, por lo que la censura de esta ha ocurrido en el pasado y todavía continúa siendo censurada en la actualidad.
En la mayoría de los casos, las prohibiciones a los laicos piadosos de poseer o usar Biblias, estaban relacionadas con las ediciones vernáculas de esta, y desde el punto de vista de la mayoría de los protestantes, el tema se refiere principalmente a las prohibiciones históricas de la Iglesia Católica de leer o poseer Biblias, no de la traducción de la Vulgata latina, o en el caso de los laicos, de poseer cualquier Biblia, incluida la Vulgata. Desde un punto de vista católico, la censura de la Biblia se hizo restringiéndoselas a aquellos que carecían de instrucción, y censurando las traducciones que se pensaba que fomentaban las desviaciones de las doctrinas católicas oficiales. El prisionero del Vaticano, fue como se le describió a la situación de los papas con respecto a Italia durante el período desde la toma de Roma por las Fuerzas Armadas del Reino de Italia el 20 de septiembre de 1870, hasta el Tratado de Letrán del 11 de febrero de 1929. Como parte del proceso de unificación italiana, la captura de la ciudad puso fin al milenario gobierno temporal de los papas sobre el centro de Italia, y permitió que Roma fuera designada como la capital de la nueva nación, y aunque los italianos no ocuparon los territorios de la colina del Vaticano delimitados por las murallas leoninas, ofrecieron la creación de una ciudad-estado en la zona, pero los papas desde Pío IX, hasta Pío XI, rechazaron dicha propuesta y se autodescribieron como prisioneros del nuevo Estado italiano. Durante 59 años, los papas se negaron a abandonar el Vaticano para evitar cualquier apariencia de aceptación de la autoridad ejercida por el gobierno italiano sobre Roma en su conjunto, además de negarse a aparecer en la plaza de San Pedro o en el balcón de la Basílica de San Pedro frente a ella, por lo que concedían las bendiciones desde un balcón que daba a un patio, o desde el interior de la basílica, y las coronaciones papales se celebraban en la Capilla Sixtina. Este período terminó en 1929, cuando el Tratado de Letrán creó el Estado moderno de la Ciudad del Vaticano. Nuestra Señora de la Santa Muerte, a menudo abreviado como Santa Muerte, es una imagen de culto, deidad femenina y santa en el catolicismo popular, y el neopaganismo mexicano. Sus devotos la asocian con la curación, la protección y la entrega segura al más allá, y a pesar de la condena de los líderes de la Iglesia Católica, y más recientemente, los movimientos evangélicos, sus seguidores se han vuelto cada vez más prominentes. El culto a la Santa Muerte comenzó en México a mediados del siglo XX, y fue clandestino hasta la década de 1990, por lo que la mayoría de las oraciones y otros ritos, se realizaban tradicionalmente en la privacidad del hogar. Fue a principios del siglo XXI que la adoración se volvió más pública, especialmente en la Ciudad de México después de que una creyente llamada Enriqueta Romero, inaugurara su famoso santuario en la Ciudad de México en 2001, por lo que el número de creyentes, creció considerablemente en los últimos 20 años a un estimado de 10 a 20 millones de seguidores en México, partes de América Central, Estados Unidos y Canadá. El catolicismo popular puede describirse como cualquiera de las expresiones y prácticas étnicas del catolicismo en las comunidades católicas. En general, cuando los aspectos de la religión popular se entremezclan con las creencias católicas en un área, se da origen al catolicismo popular, pues las prácticas identificadas por los observadores externos como el catolicismo popular, han de variar de un lugar a otro y en ocasiones, pueden contradecir las doctrinas y prácticas oficiales de la Iglesia Católica Romana, y el cristianismo en general. Existen varias teorías sobre el contenido de los archivos apostólicos vaticanos, y algunas de estas teorías afirman que contienen información secreta sobre el priorato de Sion, la prueba de que Jesús tuvo una esposa y descendientes, información secreta sobre el tercer secreto de Fátima, la lanza del destino real, información secreta sobre el Santo Grial, el Arca de la Alianza, y una máquina cronovisor supuestamente real, con muchos otros secretos. Pero como lo digo, todo lo mencionado, son puras teorías que hasta la actualidad, no se han podido evidenciar. Filioque, es un término que se refiere al Hijo Jesucristo, como punto de origen adicional del Espíritu Santo. Sin embargo, esto no está en el texto original del credo, atribuido al primer concilio de Constantinopla en el 381, que dice que el Espíritu Santo procede del Padre sin añadidos de ningún tipo, como, y el Hijo, cosa que ha sido objeto de gran controversia entre el cristianismo oriental y el occidental.
A finales del siglo VI, algunas iglesias latinas agregaron las palabras "y del Hijo" a la descripción de la procesión del Espíritu Santo, en lo que muchos cristianos ortodoxos orientales argumentaron en una etapa posterior que es una violación del canon séptimo, ya que las palabras no fueron incluidas en el texto original del credo ni por el primer concilio de Nicea, ni por el de Constantinopla. El término "y del Hijo" se incorporó a la práctica litúrgica de Roma en el 1014, pero fue rechazado por el cristianismo oriental, y para algunos, el término implica una grave subestimación del papel de Dios Padre en la Trinidad, y para otros, su negación implica una grave subestimación del papel de Dios Hijo en la Trinidad. En ocasiones se dice que la Iglesia Católica es caníbal principalmente por la enseñanza de que el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, enseñanza que se da durante la Eucaristía. Sin embargo, la acusación sobre el canibalismo no es algo nuevo. De hecho, los paganos romanos llamaban caníbales a los primeros cristianos de la Iglesia precisamente porque los discípulos hablaban de comer y beber a su Dios. Pero, esta acusación sobre el canibalismo está fuera de lugar, principalmente, porque el canibalismo es comer carne humana, generalmente después de que una persona ha muerto, mientras que en el banquete de la Eucaristía, Jesús no está muerto, sino que es un sacrificio vivo, además de que Jesús está corporalmente en el cielo, sentado a la diestra del Padre. En resumen, los caníbales consumen la carne de un muerto de una manera que disminuye y profana el cadáver, mientras que en el sacramento de la Eucaristía, Jesús se da gratuitamente a nosotros, donde consumimos su cuerpo vivo, su sangre, alma y divinidad de una manera que misteriosa y milagrosamente no disminuye, sino que mejora nuestra vida espiritual. La transubstanciación, según las enseñanzas de la Iglesia Católica, es la conversión del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo, y a pesar de que el pan y el vino siguen conservando su aspecto y sabor originales, son realmente el cuerpo y sangre del Señor ocultos bajo la apariencia de pan y vino. La transubstanciación se basa en el sentido literal e inmediato de las palabras de Cristo en la Última Cena, por lo que se opera en la plegaria eucarística con la consagración mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Conocido también como el Milagro de Fátima, se trató de una serie de eventos que ocurrieron milagrosamente el 13 de octubre del 1917, y en los que una gran multitud de personas se reunió en Fátima, Portugal, en respuesta a una profecía de 3 pastores que exclamaron que la Virgen María, conocida como Nuestra Señora de Fátima, aparecería y obraría milagros en esa fecha. Posteriormente, los periódicos publicaron testimonios de personas que dijeron que habían visto una actividad solar extraordinaria, como que el sol parecía bailar o emitir luces multicolores radiantes, y según los informes, el hecho duró aproximadamente 10 minutos. El obispo local abrió una investigación canónica del acontecimiento en noviembre del 1917, para revisar los relatos de los testigos y evaluar si las supuestas revelaciones privadas de María eran compatibles con la teología católica, y al estar convencidos de los extraordinarios fenómenos solares por parte de los reporteros seculares, funcionarios del gobierno, y otros escépticos presentes, el obispo José da Silva declaró el milagro digno de fe el 13 de octubre del 1930, permitiendo oficialmente el culto de Nuestra Señora de Fátima dentro de la Iglesia Católica. El saqueo de Constantinopla fue un evento que ocurrió en abril del 1204, y marcó la culminación de la Cuarta Cruzada. Los ejércitos cruzados capturaron, saquearon y destruyeron partes de Constantinopla, en aquel entonces la capital del Imperio Bizantino, por lo que después de la captura de la ciudad, se estableció el Imperio Latino, conocido por los bizantinos como Francocratia, o la ocupación latina, y Balduino de Flandes fue coronado como emperador bajo el nombre de Balduino I de Constantinopla, en la mezquita de Hagia Sofía. El saqueo de Constantinopla es un importante punto de inflexión en la historia medieval, pues la decisión de los cruzados en atacar la ciudad cristiana más grande del mundo no tenía precedentes y fue inmediatamente controvertida. Los informes de saqueos y la brutalidad de los cruzados escandalizaron y horrorizaron al mundo ortodoxo, por lo que las relaciones entre las iglesias católica y ortodoxa sufrieron daños catastróficos durante muchos siglos después, y no se repararían sustancialmente hasta los tiempos modernos.
La conspiración de la pólvora fue un complot fallido organizado por un grupo de provinciales católicos ingleses para asesinar al rey Jacobo I, a su familia, y a la mayor parte de la aristocracia protestante. La operación estaba prevista llevarse a cabo explotando las casas del Parlamento durante la apertura de Estado el 5 de noviembre de 1605. Además, los conspiradores también habían planeado secuestrar a los infantes reales no presentes en el Parlamento e incitar una rebelión en las Midlands, que pretendía ser la señal para un gran levantamiento de los católicos ingleses que estaban descontentos por las severas medidas penales y la represión adoptadas contra ellos, que finalizaría con la instalación de un rey obediente al Papa en el trono inglés. Sin embargo, una vez realizados los preparativos, el gobierno mediante una carta anónima, descubrió el plan que acabó con la ejecución de la mayor parte de los conspiradores y sirvió de pretexto para un endurecimiento de las medidas anticatólicas. El descubrimiento a tiempo de la conspiración impidió el derrocamiento de la dinastía protestante de los Estuardo, personificada en Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, y la entronización de un monarca católico.